Dicen que Dios obra de maneras misteriosas. Así es como Él eligió a una monja clarisa, la Madre Angélica, calificada como la católica más influyente en los Estados Unidos. En la celebración de su centenario recordamos su paso por este mundo terrenal. Su obra es inmensa. Aparte de su obra escrita, cabe destacar que fue la fundadora del canal de televisión EWTN, que más tarde convertiría en un imperio mediático. Siendo joven, experimentó dos milagros que moldearían su vida posterior, sin olvidar su penar tras el abandono por parte de su padre y criada en la pobreza por una madre que padecía de depresión. Gracias a ello, se dio cuenta que Dios la amaba y ella comenzó a amarlo también. Hola amigos de Perlas Cristianas, estamos aquí en una nueva entrega de Perlas Cristianas y hoy les traemos en el 100 aniversario de la Madre Angélica su testimonio que es profético y que hoy más que nunca debemos recordar. En esta pieza queremos extraer el programa especial de la EWTN por Ramón Arroyo hacia la Madre Angélica. Escuchémoslo. In 1993, things came to a head for Mother Angelica. Queremos compartir un poco de la voluntad de la Madre Angélica, así como las tradiciones y enseñanzas de la Iglesia, incluso cuando las cosas toman una dirección diferente. La Madre Angélica era, en el fondo, una tradicionalista y las facciones en la Iglesia se movían en una dirección equivocada, a menudo luchando contra el Papa Juan Pablo II y discrepando con sus enseñanzas. En 1993 llegaron a un punto crítico para la Madre Angélica. Contó con el apoyo de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos para transmitir la Jornada Mundial de la Juventud desde Denver. Pero cuando una mujer, un mimo, asumió el papel de Jesús en las estaciones de la cruz, la madre montó en cólera. Este momento cambiaría su vida y la vida de sus programas televisivos para siempre. Madre Angélica calificó este acto como una blasfemia. No consentía que Jesús se retratara como una mujer. Los católicos habían callado durante muchos años, pero ella no permitía que aquellos documentos inspirados por el Espíritu Santo fueran tergiversados y malinterpretados. Afirmaba estar cansada del lenguaje inclusivo que se negaba a admitir que el Hijo de Dios era un hombre. Estaba cansada de esos trucos, del engaño que la Iglesia liberal en Estados Unidos pretendía divulgar. Fue un ataque claro y conciso a la Iglesia liberal y pagana, según ella. And this is just as much a lie as the lies we got last night. I am so tired of you liberal church in America. You see this collar? Haciendo referencia a su toca moderna, explicó que por más actual que ésta fuera, no significaba que la convirtiera en mejor persona. Am I bitter? No. But I'm being realistic. We're going to change it. We're going to look very Roman. Because I'm making a statement. Iba a ser realista. Quería acusar a la Iglesia liberal de esconder su agenda con un mimo, algo que ella no tenía que hacer, ya que no tenía nada que ocultar. La Madre Angélica tuvo la valentía de contar su enfado a pesar de que nadie se atreviera a contradecir las ideas de la tal Iglesia liberal. Y lo hacía de manera personal, ya que como católica que ella era, le molestaba que esta entidad mostrara sus caminos impíos y anticatólicos. Haciendo uso de su aplomo y serenidad, les pedía que vivieran su vida de falsedad, dejando en paz a los católicos. Live your life. Live your falsehood. Do what you want to do. You have that privilege from God Himself. But don't pour your poison, your venom, on all the church. In November of 1997, Mother continued to advocate for orthodoxy.
La Madre Angélica, de forma profética, en 1997, contestó a una carta del arzobispo de Los Ángeles que hacía unas valoraciones sobre la presencia real del cuerpo de Cristo en la Eucaristía y donde parecía que fuera menos Eucaristía y menos presencia. La Madre Angélica lo defendió en 1997 y esa defensa hoy en día es de tremenda actualidad. Es profética. La Madre Angélica siguió abogando por la ortodoxia. Para ella, Jesús era el esposo para el que vivía y amaba en el Santísimo Sacramento. No era un concepto o una idea teológica, sino una persona para ser adorada y defendida. De allí su indignación cuando leyó una carta pastoral sobre la Eucaristía del cardenal Mahoney de Los Ángeles, al encontrar su contenido bastante confuso y molesto. En uno de sus programas explicó este hecho, haciendo referencia a las formas laicas del catecismo, formas demasiado liberales en el sentido de laxitud doctrinal, diciendo que no es necesaria la confesión ni el bautismo, que no hay una divinidad de cuerpo y sangre. Para ella esa diócesis era nula. Como era de esperar, el cardenal Mahoney exigió las disculpas de la madre. Evidentemente, Madre Angélica no solo se disculpó, sino que además aclaró su posición en cuanto al enfoque de la carta, ya que se centraba en la asamblea, en todas las personas de la Iglesia, en lugar de en la Eucaristía. Así que ella sintió que la carta no era clara en cuanto a lo que la Iglesia enseña sobre la verdadera presencia, el cuerpo, el alma y la divinidad de Jesús. No era de extrañar, pues, que exigiera una aclaración referente a la presencia de Jesús en el momento de la consagración. I'm a simple woman. And I don't understand this, you see. So does that mean Christ is present before the consecration in the bread and wine? Is that what it means? Or does it mean that he is present after the consecration? Well, if he's present after the consecration, in what way? Did he just kind of hop into the bread and wine, but it's still bread and wine? Or has it become his body and blood? Well, if it's still bread and wine, why would I adore him? Why would I kneel and prostrate myself between to bread and wine? That commentary would cost her dearly, I'm sorry to say. I want to bring in Father John Paul Mary of the Franciscan Missionaries of the Eternal Word. Su desenvoltura en los medios es ampliamente conocida. Basta recordar su intervención en el programa hablando sobre la película de Scorsese titulada La Última Tentación de Cristo. Fue un éxito en los cines. Sin embargo, la Madre Angélica la consideró una blasfemia. Ella quería que el mundo conociese sus sentimientos, así que se enfrentó a Jack Valenti, organizador cinematográfico. Tras una pequeña pero directa discusión, la Madre Angélica aclaró que como padre que era el señor Valenti, no debería aceptar que las mujeres fuesen representadas como si se tratasen de prostitutas, aunque él las considerase buenas mujeres. Toda esta conversación estuvo protagonizada por la contundencia de las palabras de la madre, así como por su personal ironía. Contamos con el testimonio del padre Joan Paul, quien nos desvela que sin lugar a duda lo más importante que él aprendió de la madre fue cómo siempre aceptó la voluntad de Dios. En el tiempo de Pascua, justo cuando ella murió, necesitamos entender la pasión de Cristo para conseguir la resurrección. No hay resurrección ni gloria sin sufrimiento. Así que ella en su vida estuvo muy cerca de la resurrección, ya que tuvo una vida llena de dificultades y momentos desagradables. Así nos lo cuentan las hermanas que convivieron con ella. También lo corroboran el padre Anthony y el padre Joseph. Lo que ella transmitía a su amplia audiencia eran sus conocimientos sobre el sufrimiento y la aceptación de juicio.
El secreto de su atracción reside en su cercanía, porque ella era real, era transparente. No podemos olvidar que la Madre Angélica había luchado y soportado situaciones tan difíciles como el abandono, la angustia, el divorcio de sus padres, la lejanía de su familia, la pobreza, el sentirse ignorada. Todas estas sensaciones las había encontrado en su camino, así que cuando estaba delante de la cámara, ella no era una actriz, era ella misma quien estaba allí. Ese realismo era el que le hacía conectar con tanta gente. Incluso después de su fallecimiento, su mensaje continúa vivo. Hace unos años, en una charla con las hermanas Michael y Gabriel, quienes estuvieron toda la vida con la Madre Angélica, nos contaron los últimos años con ella, explicándonos cómo sufrió hermosamente toda su vida y cómo al final se resignó a la voluntad de Dios. Estaba serena, significó mucho para ellas. Cuando el Señor le pedía algo, su respuesta siempre era un rotundo sí. Por lo tanto, ella unió su sufrimiento con él, así como su voluntad con la de él. El padre Jean Paul asistió a la última misa celebrada para la Madre Angélica. La recuerda entrañablemente, pues era el domingo de Pascua, hace ya 7 años. Tan pronto se supo del agravamiento de su enfermedad, el padre Pascual propuso celebrar una misa, la última misa con la Madre Angélica. Rápidamente se improvisó un altar para llevar a cabo una solemne misa. Próxima al sufrimiento de la Madre, con el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del Señor ante el altar. Con la Madre Angélica en su lecho de muerte y estando preparada para su encuentro con el Señor. Fue impresionante verla comulgar justo 5 minutos antes de pasar a la vida eterna. Mucha gente entristeció ante su partida, pero el padre Jean Paul, lejos de sentirse triste, estaba feliz ante la idea de contemplar a la Madre Angélica junto a Dios. Ella que tanto había sufrido, había encarnado verdaderamente el mensaje del Señor. El padre Jean Paul estaba satisfecho porque ella había ido a reunirse con su esposo, el único para el que ella había vivido y había muerto. En cuanto a su carisma, todo se basaba en la Eucaristía. Toda su vida brotaba desde la Eucaristía. Todo lo que hacía, todas sus palabras fluían de los benditos sacramentos de la Santa Eucaristía. Tras su sanación física, ella no se sintió sanada hasta que se supo curada y amada eternamente. Ella sabía que Dios la conocía y tenía un interés personal creado en ella. Verdaderamente, este era el motor de su vida. Era tan carismática que todo lo que ella quería comunicar al mundo era que había sido Dios quien se había comunicado con ella en esa sanación. Su máximo interés era que el mundo entero supiera quién era Jesús, que todos le conocieran. En cuanto a su sufrimiento físico y sus contratiempos, la madre siempre lo entendió como un mensaje que tenía que contar a la gente y continuar así su misión. Siempre atenta a la voluntad de Dios, voluntad que ella no entendía sin una parte de sufrimiento y dificultades. El padre Jean Paul recuerda cómo después de su sanación la gente la miraba asombrada, cómo había recobrado su movilidad, pero ella no se sorprendía, simplemente decía que era Dios quien lo había permitido, había sido la voluntad del Señor. Personalmente creo que nunca encontraremos a una persona como ella, capaz de unir la santidad y el gozo. Uno de mis mejores recuerdos con la Madre Angélica fue después de su parálisis facial, volviendo a sus programas para seguir con su misión. Como siempre, sin perder un ápice de humor, cuestionaba la información de este humilde presentador. En la celebración del centenario de la Madre Angélica, quiero recordar su característico humor, su alegría, su euforia con la palabra de Dios, tan convencida de su verdad que tenía que compartirla con los demás, sin importarle lo que le costara, y sobre todo, nos encanta que lo hiciera con una sonrisa, con una alegría sin límites, ya fuese en la iglesia o fuera de ella. Grato recuerdo el que me quedó hablando de mi edad. Entre risas y sonrisas me veía mucho más mayor.
La lección espiritual que me dio fue fácil y la uso todos los días. Vivir el momento presente, no vivir en el pasado ni en el futuro, porque la voluntad de Dios se manifiesta en las obligaciones y responsabilidades del momento presente. Su amor está aquí, aunque a menudo lo ignoramos. Sin embargo, ella nunca lo hizo. Inolvidable anécdota vivida también cuando, intentando aconsejar a una señora en sus problemas conyugales, le propuso echar de la casa a su marido con su amante. Para más desesperación, la Madre Angélica le aclaró que el infierno sería un lugar muy adecuado para ellos. Respecto al canto y al baile, quedan demostradas sus habilidades con suma destreza y alegría. Sin embargo, no solo recordamos sus divertidos momentos, sino también su labor de madre con estas palabras. Queremos rezar por todos aquellos que necesitan a Jesús o le piden que vuelva a sus vidas, todos los que viven sin fe o en pecado, o aquellos que viven sin confesión. El Señor está esperándolos en el tabernáculo, incluso aquellos que no saben encontrarlo, estando Él allí, en algún sitio, como si jugara al escondite. Debemos abrirle la puerta, porque recordad que Él está siempre esperándonos. En definitiva, querida Reverenda Madre Angélica, te echamos de menos cada día. Descansa en paz y recuerda a los que nos dejaste con más ganas de tu increíble vida y espiritualidad. Tenemos una nueva edición de la historia de la Madre Angélica, además de un audiolibro. Un libro muy interesante sobre una monja, su valor y su verdad. Celebrando su centenario, podemos conocer su espiritualidad, su grandioso silencio, sus últimos años de vida, su legado. Verdaderamente son tan importantes los detalles de su misión. La madre sufrió horriblemente los últimos años. Quizás la gente no logra entenderlo porque solo contamos superficialmente lo terrible que fue. Quizás a ella le hubiese gustado comunicarse con su familia para que le dieran apoyo y poder crecer espiritualmente. En cuanto a su carisma, el padre Jean Paul nos relata lo importante que era la Eucaristía para la madre. Todo se basaba en la Eucaristía, todo lo que hacía, todas sus palabras fluían de los benditos sacramentos de la Santa Eucaristía. Tras su sanación física, cuando era una niña, ella no se sintió sanada hasta que se supo curada y amada internamente. Ella sabía que Dios la conocía y tenía un interés personal creado en ella. Verdaderamente, este era el motor de su vida. Era tan carismática que todo lo que ella quería comunicar al mundo era que Dios había sido quien se había comunicado con ella en esa sanación. Su máximo interés era que el mundo entero supiera quién era Jesús, que todos le conocieran. En cuanto al sufrimiento físico y sus contratiempos, ella siempre lo entendió como un mensaje que tenía que contar a la gente y continuar así su misión, siempre atenta a la voluntad de Dios, voluntad que ella no entendía sin una parte de sufrimiento. Nos agrada recordar el momento en que se quitó los aparatos ortopédicos de las piernas y pudo volver a caminar. Incluso nos regaló momentos mágicos bailando ante las cámaras. El padre Jean Paul recuerda cómo después de su sanación la gente la miraba asombrada, cómo había recobrado su movilidad, pero ella no se sorprendía, simplemente decía que era la voluntad de Dios. Personalmente, cuando la madre murió, sentí como si una luz brillante se hubiera retirado de mi vida por un tiempo. Y sabía que nunca veríamos una figura en el contexto católico que cambiaría la santidad, el entusiasmo y la alegría con una gran narración y sentido del humor. Uno de mis mejores recuerdos de la Madre Angélica fue después de su parálisis facial, volviendo a sus programas para continuar con su misión. A pesar de su delicada salud y sin perder un ápice de humor, bromeaba sobre mis conocimientos y mi poca o mucha información, haciendo uso de sus muletillas y divertidos gestos. En la celebración del centenario de la Madre Angélica, quiero recordar su característico humor, su alegría, su euforia con la palabra de Dios, tan convencida de su verdad, que tenía que compartirla con los demás.
sin importarle lo que le costara. Y sobre todo nos encanta que lo hiciera con una sonrisa, con una alegría sin límites, ya fuese en la iglesia o fuera de ella. See what I have to deal with? You never had it so good. You're right. God's pirate. How many souls do you think she plundered for him, I wonder? On Reverend Mother Angelica's centenary, I remember the fun, the zeal of this Grato woman, recuerdo el que who me was quedó so on cuando fire con with ella, el God's día de mi word, cumpleaños, so convinced ante of la its pregunta truth, evidente de that she cuántos had to años share it with cumplía. others, no matter the Ella, cost. con su And most desparpajo of all, habitual, I love that she y did it with dudando por un laughter, with instante, unfettered joy. me hizo Let's envejecer face it, 9 most people, años whether in the en church or un out of abrir y it, cerrar de are either ojos. boring or a bad Bromeaba time. en cuanto a mi edad Mother Angelica verdadera o la was que neither. aparentaba, dejándome no en muy buen lugar. And it's his Ante mi birthday. asombro, ella rió y gesticuló how old are you? animadamente telling how hasta old I que am. confesé mi edad sin tapujos. Well, do you want me to tell you how old you look? Oh. You really want to know? Well, guess. If it's honest. Well, I'll tell you the truth if you can guess it. Like, how old could you be? Is it that I difficult? could say you're 30, but no, you can't be 30. Why not? 40? 40? 40? What's wrong with You 40? got habits older than me. I What do you was- mean? 40? I was 40 once. Yeah, but I'm not even close to 40, though. Well, how would I know? You don't tell me, so I'm guessing. My goodness. All right, if you're not 40 and Okay. you're not 30, you got to be between. 31. Oh, really? 31. That's all you are. And I'm aging by the minute. I so loved being with her. The spiritual lesson she gave me is easy, the one that I use almost every day. La of my lección life, if not espiritual every que day. me dio fue Live in the fácil present moment, y la uso not in todos los yesterday or días. tomorrow, but Vivir el right momento here, presente, fully in the no vivir en present el moment, pasado because as she ni en el told me futuro, so many times, porque la voluntad God's de will Dios se is manifiesta en las manifested to us in obligaciones the y duties and the responsabilidades del momento responsibilities of the presente. present Su moment. amor está His aquí, love aunque a is in menudo lo this present ignoramos. moment. But so Sin often, embargo, ella we nunca ignore lo it. hizo, She never nunca did. lo olvidó. Most of you haven't heard it. This woman calls me up and she Inolvidable says, anécdota vivida también cuando, intentando aconsejar a una señora en sus problemas conyugales, le propuso echar de la casa a su marido con su amante. La pobre esposa añadió que no los podía echar porque no tenían a dónde ir. how are you going to say Ante that la nice? desesperación de la madre, claramente expresada cuando se llevó las manos a la cabeza, You could say, aclaró que el infierno sería un buen lugar para ellos. Célebre y glorioso programa en el que la madre demostró sus habilidades en el canto y el baile con suma destreza. you can't say it No dudó nice. ni un segundo en bailar y cantar animadamente con un grupo de mariachis, a la vez que se colocaba un sombrero mexicano encima de la toca. Complicada tarea. Tampoco le importó bromear y aclarar que ella era la dueña del canal y se encargaría de que tuviera una buena sucesión. Sin embargo, no solo recordamos sus divertidos momentos, sino también su labor de madre, Tell 'em to go con estas there. palabras. Si me ven, voy camino. Si me, dáselo, no. Si me ven, voy camino de. Seeking for Queremos rezar por todos aquellos que necesitan a Jesús o le piden que vuelva a sus vidas. Todos los que viven sin fe o en pecado o aquellos que viven sin confesión. El Señor está esperándolos en el tabernáculo, incluso aquellos que no saben encontrarlo estando Él allí, en algún sitio, como si jugara al escondite. Debemos abrirle la puerta, porque recordad que Él está siempre esperándonos. En definitiva, querida Reverenda Madre Angélica, te echamos de menos cada día. Descansa en paz y recuerda a los que nos dejaste con más ganas de tu increíble vida y espiritualidad. En memoria de la Madre Angélica, que nació cuando nació mi madre y falleció el mismo mes que falleció mi mujer. En recuerdo a las tres y en homenaje a esas mujeres que han construido nuestra vida,
en fe, en alegría, en bondad, creando una vida mejor para nosotros y todos los que le rodeaban. Que el Señor las tenga en gloria y ellas pidan e intercedan por todos nosotros. Hasta aquí esta entrega de Perlas Cristianas. Gracias por seguirnos. Chao.